Muchachos, muy buenas tardes, espero se encuentren ustedes muy bien, ustedes, sus familias, que esta cuarentena en medio de todo sea un espacio para reencontrarnos en muchas cosas y pensar pues las mejores estrategias pues para terminar nuestro año. Bueno chicos, entonces esta es la clase número 4 que tiene que ver entonces con la elaboración de camas para el lombricultivo. Está en el marco de la temática de la lombriz roja californiana, que con esta clase daríamos finalización, o daríamos fin a nuestro tema de lombrices. Bueno, obviamente pues ya hemos visto pues los cuidados que se tienen que tener para el lombricultivo. Hemos visto de igual manera las condiciones básicas y las condiciones necesarias para que la lombriz pueda darnos el humus, pero que también nos pueda dar la sostenibilidad del mismo cultivo, es decir, que nos pueda dar un pie de cría. Para esos efectos, entonces, sumándole a lo que ya hemos nosotros visto y que ya les nombré anteriormente, entonces tenemos que es necesario hacer un habitáculo, una cama, con las condiciones o con unas medidas, digámoslo así, como muy puntuales para que nuestras lombrices puedan crecer de una buena manera. Entonces vamos a ver que nuestra lombriz roja californiana, para nuestro cultivo no es necesario tener, digámoslo así, como todo un andamiaje complejo, etcétera. Es algo supremamente fácil, digámoslo así, de hacer. Si bien es cierto, estas diapositivas, algunas de estas ya se las mostré en la primera presentación, pues es bueno de pronto recordar de alguna forma, pues algunas cositas, digámoslo así, y agregarles algunos ítems para nosotros poder entonces tener nuestro cultivo de lombriz roja californiana. De por sí el modelo esencial de una cama es como el que ustedes ven acá, ¿cierto? En donde vamos a tener como una especie de cajoncito cercado por seguridad, ya sabemos hacia quién está dirigido, digámoslo así, como ese cerco. Y vamos a ver entonces que también va a tener un techo, ¿cierto? Que también va a servir de protección, pero que de alguna u otra manera garantiza de igual forma la temperatura óptima para nuestro lombricultivo, que recuerden ustedes que la temperatura mínima es de 17, la máxima de 24, siendo 21 grados centígrados la temperatura óptima para tener nuestras lombrices. Dentro de los materiales que podemos nombrar, es muy sencillo, cosas que inclusive podemos llegar a tener en nuestras casas: tablas, ladrillos, plástico de calibre grueso, malla, hojas de palma. Si no tenemos, por ejemplo, el recurso económico para poder comprar tejas, tubos PVC, que principalmente esos para, como vemos más adelante, les voy a mostrar, para recolectar el humus líquido, y obviamente vamos a tener un pie de cría. Les repito, muchachos, este modelito que les estoy señalando acá es el modelo básico de nuestras camas. Este techo lo podemos reemplazar, como bien les decimos acá, con hojas de palma, o simplemente lo podemos cubrir con el plástico que vamos a colocar en la base, como haciendo un envoltorio, como un envuelto, y ese nos puede llegar a garantizar la temperatura dentro de nuestra cama de lombriz. Las dimensiones que debemos tener en cuenta para nuestro cultivo es un ancho de entre 1 metro y unos 50, un largo que, dependiendo de lo que nosotros querramos, podemos tener 10 metros, ¿cierto? De largo. Esto es simplemente como las medidas para lo referente a la producción industrial, digámoslo así, de estos elementos. Algo de producción en masa, y vamos a tener un alto entre los 40 y los 50 centímetros. Estas son las medidas básicas,
¿cierto? De hasta 100 metros de largo, de ancho de 1 a 1,50, 40 a 50 de alto, y es lo que vamos a tener nosotros como medidas básicas. Mm, y ya vamos a mirar entonces dónde podemos montar este tipo de cama. O podemos tenerlas, por ejemplo, en nuestra tierrita, ¿cierto? A suelo, y tenemos una altura entre 40 o 60 centímetros, dependiendo de la literatura que ustedes consulten, pero es importante tener una separación entre camas de 1 metro para poder entonces pasar entre ellas y poder entonces recolectar el producto y hacer el mantenimiento correspondiente. Las tablas, obviamente, la función que van a tener es principalmente la de contención del material, del pie de cría, del alimento. También lo podemos hacer en ladrillos, ¿cierto? Si tenemos el recurso, pues podemos reemplazar las tablas por ladrillos. El plástico principalmente lo vamos a colocar como base en la base, es decir, después de tener el marco, colocamos el plástico, que ese es el que va a contener las lombrices para que no no huyan de la cama, que no se escapen y las podamos tener contenidas, pero que también puede tener una función, como bien les decía, con el tubo PVC de recolectar el lixiviado o el humus líquido. La malla ya sabemos que es un elemento de protección, ¿cierto? Ya lo podemos colocar encima, a los costados. Las hojas de palma, repito, que es la alternativa que podemos tener ante la ausencia de tejas. Los tubos PVC, les repito, principalmente para recoger el humus líquido lixiviado y el pie de cría, que obviamente es fundamental para iniciar nuestro cultivo. Estos son entonces, ya para finalizar muy rápidamente, esto es lo que nosotros podemos llegar a formar en las casas según el espacio con el que contemos. Esta es una idea bastante interesante en donde se alzan, no es a nivel del suelo como lo tenemos acá, que esto es más o menos el ejemplo de lo que tenemos en la institución, en el colegio. Esta es un cultivo que está elevado del suelo, lo podemos inclinar para poder recolectar el lixiviado y es una manera también muy válida de poder generar entonces un lumbricultivo. Aquí vemos la utilización de los ladrillos, ¿sí? En la cama en forma rectangular, esto más o menos tendrá unos 5 o 6 metros más o menos de largo, el ancho de entre 1 a 1,50 y una profundidad de más o menos unos 60 centímetros estaría dado acá. Y esta es una de las alternativas que podemos utilizar para nuestras camas de lombrices, con la diferencia de que puedo pavimentar de alguna manera, es decir, colocar cemento en esta zona en vez de colocar plástico y hacer las tuberías para recolectar entonces el lixiviado, lo cual implica que el terreno tiene que tener cierta inclinación. Y si lo vamos a tener así, pues ya sabemos que aquí en esta parte reemplazamos entonces el cemento por el plástico para contener a nuestras lombrices. Aunque también muchas personas ya con este sistema pues obvian la utilización del plástico o utilizarían el plástico ya como un método de cubierta y mantener entonces la temperatura. Esta es otra manera. Como pueden ver entonces, lo único que se necesita es algo muy simple, se necesita simplemente unas canastas recubiertas de plástico grueso y aquí están los tubos PVC para la recolección en estas pileticas del lixiviado. Esto ya es, digámoslo así, algo muy tecnificado. Miremos entonces las mallas de protección, el distanciamiento de más o menos 1 metro entre cada cama. Están hechas completamente en cemento. ¿Mm? Y esto es literalmente lo que podemos apreciar como no un elemento muy artesanal, pero sí es un elemento de explotación industrial de lombriz roja californiana.
Y por último, pues como podemos ver, esto nos recuerda un poco el cultivo de lombriz que tenemos en nuestra institución. Obviamente, eh, si regresamos, Dios mediante, prontamente, contaría con ustedes para hacer un mantenimiento bien bonito de esa zona. Y obviamente, chicos, pues dejar algo más o menos igual a esto. Recordemos, muchachos, que dentro de las recomendaciones que se tienen para la obtención de humus o para el cultivo de lombriz, es muy importante que ustedes, el alimento que se les suministre a las lombrices esté precompostado. Es decir, que no se le aplique de una manera directa, gruesa, ¿cierto? Recién salida de la cocina, recién salida de pronto de las obras o del cultivo, ¿cierto? Si lo voy a utilizar algún elemento de recebo, digámoslo así, de material vegetal, de residuo de material vegetal, y lo que vamos entonces a utilizar es que los tengamos en un mínimo un mínimo de 20 días y que luego se los suministremos a las lombrices, ¿cierto? Para que la lombriz entonces haga la labor ya de terminar de compostar o de degradar esta materia orgánica. Entonces, no siendo más, muchachos, son ideas muy prácticas. Se me olvidaba antes de cualquier cosa que ustedes también pueden hacer un cultivo de lombriz en su casa. Lo único que necesitan es un baldecito o un galón cortado hacia la mitad, que también funcionaría. Obviamente, pues eh, eh, la escala de producción es muy pequeñita, pero es una manera interesante de tener un cultivo de lombriz en su casa, insisto, en un baldecito o en un galoncito partido en la mitad, que me sirve inclusive para 2 camas muy sencillas y muy simples para la producción de humus dentro de la casa. Entonces, no siendo más, muchachos, espero se encuentren, insisto, bien, y con esto entonces damos por terminada los temas del primer periodo. Que estén muy bien, muchachos, y hasta luego.